Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablarles de un nuevo caso clínico en donde los temas son dorso, nuca, tórax y miembros superiores. Las participantes de este nuevo caso somos Mariana Uribe, Laura Sofía Narváez y mi persona, Ana Sofía Otálvaro. En el contenido de este video vamos a ver de primero la radiación anatómica, después el contexto del caso clínico, los hallazgos clínicos en relación con la anatomía, el diagnóstico, el tratamiento y finalmente con las conclusiones, aspectos positivos y la bibliografía. Ahora vamos a hablar de la anatomía regional. Debido a las relaciones clínicas de nuestro paciente Esteban, es necesario realizar un esquema anatómico que nos permite identificar las estructuras que encontramos en la región afectada para poder realizar el correcto análisis del caso clínico. Inicialmente tenemos a la columna vertebral que va desde el cráneo hasta la región pélvica. Se divide en diferentes regiones. Tenemos 7 vértebras en la región cervical, 12 vértebras en la región torácica, 5 en la lumbar, 5 en la región sacra que se fusionan formando el sacro y un número variable de vértebras coxígeas que forman el coxis. Ahora refiriéndonos un poco a la región muscular del dorso, el dorso se divide en 3 planos, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. El plano superficial se caracteriza por dos músculos, el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. El músculo latísimo del dorso se encarga de extender, de aducir y de rotar medialmente el húmero. Su función se debe a su inserción en el surco intertubercular del húmero que vamos a nombrar más adelante. Y luego tenemos al músculo trapecio que tiene tiene diferentes funciones debido a la disposición de sus fibras. Sus fibras superiores se encargan de elevar la escápula, sus fibras medias se encargan de aducir y sus fibras inferiores se encargan de deprimir la escápula. Si retiramos estos dos músculos nos encontramos con el plano medio, donde ellos tenemos principalmente al elevador de la escápula, como su nombre lo dice se encargan de elevar la escápula. Tenemos a los músculos romboideo mayor y romboideo menor, que ambos se encargan de la aducción o retracción y por la disposición de sus fibras de elevar la escápula. Si quitamos estos músculos romboideos, encontramos a los serratos pósteros superiores, que los podemos ver aquí, que se encargan de elevar las costillas en una inspiración profunda. Y profundos al dorsal ancho encontramos a los músculos serratos póstero inferiores que se encargan de deprimir las costillas cuando se hace una expiración profunda. También tenemos los músculos esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza se encarga de la flexión de la cabeza y hacer rotación ipsilateral, y el esplenio del cuello se encarga de realizar extensión de la cabeza y rotación ipsilateral. Luego, si retiramos los músculos que acabo de mencionar, nos encontramos con el plano profundo. El plano profundo inicialmente tiene el músculo erector de la espina que tiene diferentes porciones. Tiene una porción iliocostal que se encuentra en la parte cervical, la parte torácica y la parte lumbar. También tenemos una porción longuísima que la podemos ver en la cabeza, aquí señalada, en el cuello y en la parte torácica. Finalmente tenemos la porción espinosa que va desde la cabeza, el cuello y la región torácica. Luego, otros músculos del plano profundo son los músculos transversoespinosos, donde encontramos los músculos semiespinosos, que los podemos ver aquí, que van desde la cabeza, el cuello y el tórax. Luego tenemos los músculos multífidos, que se encuentran muchísimo más desarrollados en la parte lumbar y se encuentran a lo largo de toda la columna vertebral. Y tenemos los músculos rotadores, que son los señalados aquí, que se encuentran también a lo largo de toda la columna vertebral. Y finalmente, en el plano profundo encontramos a los músculos segmentarios. Primero tenemos a los músculos elevadores de las costillas, tenemos a los músculos interespinosos, que no los podemos ver aquí debido a que van entre cada proceso espinoso, y los músculos intertransversos, que son los señalados aquí, que va entre cada proceso transverso. Ahora refiriéndonos un poco a la parte ósea para llegar hasta, digamos, al miembro superior y terminar la parte ósea del dorso, encontramos la clavícula, que tiene una porción acromial y una porción esternal para realizar las articulaciones acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. También esa clavícula en su vista anterior tiene un tubérculo conoideo que sirve como inserción para los ligamentos coracoclaviculares. Por otro lado, en la escápula le podemos describir una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior la podemos identificar por la espina de la escápula,
que se elonga hacia anterior formando el acromion, que es el que se articula con la porción acromial de la clavícula. También encontramos un ángulo inferior, una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa. También podemos ver una escotadura supraescapular. También podemos definir aquí la cavidad glenoidea, que es la que se articula con el húmero. Y en su porción anterior le podemos describir una fosa subescapular, el acromion y el proceso coracoideo. Por otro lado también tenemos el húmero, pero que lo vamos a describir en su porción proximal debido a ser el que más nos interesa, pues según las necesidades que tenemos en el caso clínico. El húmero le podemos describir una cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico que se caracteriza porque es más propenso a fracturas. También le podemos describir un tubérculo mayor, un tubérculo menor, un surco intertubercular, que fue el que mencionamos hace poco cuando hablamos de la inserción del músculo dorsal ancho. También podemos ver la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta el músculo deltoides. Y en una vista posterior podemos ver la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el tubérculo mayor, tubérculo menor, el surco intertubercular y el surco para el nervio radial. Junto a la relación anatómica, para poder complementar lo que mis compañeras van a explicar, vamos a hablar rápidamente del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se define como la secuencia de eventos fisiológicos que van desde un latido cardíaco hasta el inicio del otro. Este periodo se divide en dos, en diástole, que es cuando el corazón se relaja, y en sístole, que es cuando el corazón se contrae. Ese ciclo cardíaco inicia con la diástole, bueno, se puede explicar de varias formas, pero lo vamos a iniciar con la diástole, que es cuando el corazón se relaja y se cierran las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. Luego se abren las válvulas atrioventriculares para iniciar la diástole y también con esa abertura se contraen los atrios. Luego se cierran esas válvulas atrioventriculares, que son la válvula tricúspide y la mitral, y finalmente se abren las válvulas aórtica y la válvula pulmonar durante la sístole. En ese ciclo cardíaco pueden existir los soplos cardíacos, que se definen como un flujo cardíaco turbulento a través de las válvulas. Ese soplo cardíaco digamos que se clasifica en varios niveles de grado 1 a grado 6, donde un grado 1 puede ser un soplo muy suave, donde no se escucha, digamos se puede escuchar solamente con un estetoscopio. Ya un grado 4 es un soplo intenso, donde ya tiene frémito, es decir, donde se puede escuchar la vibración o sentir la vibración de la pared torácica, hasta un grado 6, donde es un soplo muy intenso que inclusive se puede escuchar sin estetoscopio. Existen dos tipos de valvulopatía, entre ellas la insuficiencia valvular y la estenosis valvular. La insuficiencia valvular, como se puede ver en la imagen, la válvula no se cierra correctamente, lo que hace que la sangre empiece a bajar en el sentido contrario, y la estenosis valvular, donde la válvula se estrecha y no permite que se dé la circulación de la sangre a través de la válvula. Bueno, ahora yo les voy a hablar del contexto del caso clínico, la interpretación que le dimos. Esteban Giraldo es un joven de 18 años que ingresa al hospital en una consulta externa y su motivo es por dolor en la espalda, precisamente en la región escapular derecha, desde hace aproximadamente 6 meses. Además, con sensación de pesadez y de crujido al movimiento de su brazo, y que ha ido aumentando desde hace unos 2 meses, limitando sus actividades deportivas, ya que él practica natación de alto rendimiento y también hace ejercicios con pesas en el gimnasio. Refiere también una fiebre alta no cuantificada que lo asociamos a un cuadro gripal sin presentar otros síntomas. Hasta ahora no tenemos la suficiente información como para dar un diagnóstico preciso, pues necesitamos de exámenes de imagen para poder aclarar nuestra posición. Otro tipo de preguntas que se le pueden hacer al paciente y que pueden ser esenciales para una precisión del diagnóstico podrían ser si algún movimiento en específico es el que le duele o si se excedió con el peso en el gimnasio y algún movimiento provocó este tipo de dolor. Ahora hablemos de algunos detalles y sus antecedentes. En sus antecedentes personales patológicos tuvo una apendicitis perforada que fue seguida de una cirugía, una apendicectomía sin complicaciones. Esteban se ha estado automedicando con nimesulida desde hace 2 meses, pero que últimamente no le surte efecto cuando la toma. La nimesulida son tabletas analgésicas antiinflamatorias que sirven para el alivio de la inflamación
el dolor, la fiebre, los esguinces, las torceduras, las fracturas, etcétera, pero como dije anteriormente, no le ha estado haciendo efecto. En su revisión por sistemas, Esteban bajó 2 kilos, no es preocupante. Sus signos vitales eran de la siguiente forma. Su frecuencia cardíaca era de 65, su frecuencia respiratoria de 14, su tensión arterial de 100/70, pero lo preocupante era su temperatura, pues tenía fiebre ya que tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Su peso es de 55 kilogramos y su talla es de 1,61 centímetros. 1,61 centímetros. En el examen físico que encontramos un paciente normal, está en buenas condiciones, solo que está un poco álgido y estaba incómodo durante la consulta. Algunos detalles fueron, primero en cabeza, estaba normocéfalo, tenía su cabeza normal, pero sus conjuntivas estaban moderadamente pálidas. Esto es de revisión. Se encontró en el examen cardiopulmonar un soplo mesosistólico en el foco pulmonar, grado 2 de 4, pero que no es de alarma, ya en los hallazgos se va a explicar el por qué. El examen que más aquejaciones ocupó fue el examen osteomuscular, ya que se evidenció limitación a la rotación lateral del brazo izquierdo por dolor, además de limitación al iniciar la abducción. Se palpa una masa fija en la región escapular izquierda y un ligero eritema. Un eritema es un trastorno de la piel que se produce cuando hay un exceso de riego sanguíneo por vasodilatación. El eritema lo que provoca es un enrojecimiento e inflamación en la zona. También encontramos una sensación de chasquido a la movilización pasiva y activa del brazo, y sus arcos de movilidad estaban disminuidos. En los paraclínicos se le realizaron diferentes radiografías, de tórax AP y lateral, y de hombro AP verdadera y lateral de escápula. En los exámenes de laboratorio encontramos una hemoglobina de 11,2, es una poca disminución, en un hombre se espera encontrar en 12 como mínimo. Unos hematocritos de 33,6, una hemoglobina corpuscular media, HCM de 27, un volumen corpuscular medio de 80, neutrófilos al 60%, linfocitos al 28%, monocitos al 5%, eosinófilos al 0,5% y basófilos al 1%. Todos sus exámenes de laboratorio estaban en normalidad, a excepción de la hemoglobina. A partir de los hallazgos, el más preocupante es la poca movilidad del brazo debido al dolor. En esta imagen se puede ver la masa hallada en el examen físico. La escápula es un hueso triangular aplicado sobre la parte posterolateral del tórax entre la segunda y séptima costilla. Sobre esta se encuentran diversos músculos que entre sus acciones permiten la abducción y rotación lateral del brazo, por lo cual se podría decir que la masa hallada estaría afectando la inervación de estos músculos. Debido a la ubicación de la masa, se puede decir que está afectando ramas del nervio supraescapular, que se puede ver acá en amarillo, el cual da inervación en diversos músculos que permiten la abducción y rotación lateral. A partir de esto, se puede decir que debido a la lesión de este nervio, el músculo infraespinoso no recibe la adecuada inervación, que sería aquí este nervio, que recibe la inervación de las ramas de este nervio supraescapular, lo que no permite que el paciente realice la rotación lateral. Asimismo, el músculo supraespinoso recibe inervación de este nervio, por lo cual estará afectado, también generaría la poca abducción del brazo. El nervio escapular sabemos que nace del tronco primario superior del plexo braquial, conformado por raíces nerviosas cervicales provenientes de C4, C5 y C6. Por otra parte, el chasquido escapular presentado es un crujido localizado en la región escapulotorácica que aparece con los movimientos. Este signo clínico está relacionado en ocasiones con los tumores escapulares, por lo que la masa fija encontrada en la escápula izquierda del paciente podría ser un tumor. A partir del hemograma realizado se puede ver que la hemoglobina está baja, pues en los hombres debe estar como mínimo en 13,8, mientras que en el paciente la tiene en 11,2, lo que quiere decir que presenta una anemia leve.
Asimismo, la palidez de la conjuntiva de los ojos es causa de la anemia, la cual es una afección en la cual no carece de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno en los tejidos del cuerpo. En la primera radiografía tomada podemos observar la clavícula aquí, los arcos costales, la tráquea, la cámara gástrica, la silueta cardíaca y decimos que es una proyección PA ya que se puede observar la tráquea en la línea media. En la posición 1 se encuentra la porción de la aorta ascendente, en la porción 2 el atrio derecho, en el 3 el ángulo cardiofrénico, en el 4 el callado aórtico, en el 5 la arteria pulmonar, en el 6 en la porción del atrio izquierdo y finalmente en la posición 7 veríamos el ventrículo izquierdo. En esta siguiente radiografía también está en proyección PA del lado izquierdo, pues se puede encontrar cierta parte del húmero, la clavícula, el acromion, los arcos costales y las vértebras torácicas, todas estas. Entonces allí se halla el cíngulo, el cual es en la escápula, aquí atrás, al igual que la clavícula. Se puede encontrar la articulación glenohumeral aquí, la articulación acromioclavicular, también la articulación esternoclavicular acá y la articulación subacromial. Bueno, por otra parte, estas radiografías son en proyección AP, la B es una radiografía lateral y la radiografía C y D presentan una lateralidad específicamente del lado izquierdo, donde en la D se puede ver la disociación de la escápula izquierda que se puede observar a partir de allí. Bueno, también tenemos la auscultación cardíaca, que se distinguen 4 focos principales. Entonces tenemos la auscultación de la válvula aórtica, la cual está en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external. Tenemos la auscultación de la válvula pulmonar, la cual se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo. La auscultación de la válvula tricúspide, que se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal derecho, junto al borde external. Y finalmente tenemos la auscultación de la válvula mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo de la línea medioclavicular. La auscultación cardíaca es importante para la identificación de los focos, el ritmo y la frecuencia, junto a las posibles alteraciones, que en el caso de Esteban sería un soplo mesosistólico. Uno de los principales posibles diagnósticos es el síndrome subacromial, que se caracteriza por un estrechamiento o acercamiento entre el espacio subacromial que genera una tensión en los tendones de los músculos del manguito rotador. Se puede evidenciar con las manifestaciones de Esteban que el síntoma se encuentra en su primer estadio, que se caracteriza por edema e inflamación del tendón, dolor a la palpación y dolor al inicio del movimiento de abducción. Bueno, dentro de uno de los diagnósticos está el sarcoma de Ewing, el cual es un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a los adolescentes y a otros jóvenes, como en el caso de Esteban, que tiene 18 años. El síntoma de comienzo más frecuente es el dolor acompañado por tumefacción e induración en la zona afectada. Este dolor suele ser de carácter intermitente, lo que dificulta el diagnóstico. Asimismo, puede presentar fiebre en la fase inicial del proceso. Uno de los síntomas más comunes es la pérdida de peso sin llegar a quererla, por lo cual el paciente en este caso no la presenta y no lo tomaríamos como un diagnóstico muy apropiado. Un diagnóstico puede ser hombro de nadador, que son un grupo de lesiones en conjunto que suelen presentarse generalmente
como la tendinopatía del supraespinoso, que es la alteración estructural del músculo supraespinoso, el engrosamiento de la bursa subacromial, que es la inflamación en los tendones que cubren el manguito rotador, y lesiones en el labrum glenoideo. Los síntomas que se pueden presentar para el hombro de nadador pueden ser dolor en la articulación nada más al terminar de nadar. Otros síntomas de la lesión de nadador pueden ser como la pérdida de movilidad y la rigidez, que se puede acompañar de una leve inflamación en la articulación, la hipotrofia de musculatura de hombro y la cintura escapular, y el asincronismo en el ritmo escapulo-humeral con excesivo prematura elevación de la escápula. Y todos estos dolores pudieron aumentar con las pesas del gimnasio. Bueno, en el descarte de diagnósticos vamos a descartar primeramente al sarcoma de Ewing, ya que como nos los explicaron anteriormente es un tumor y que según los exámenes de hemograma no se presentó ningún signo que pueda ser de emergencia. Si se le hubiera podido hacer más exámenes patológicos, tal vez hubiéramos podido identificar si sí era o si no era. Además, uno de los principales síntomas del sarcoma de Ewing es la pérdida de peso excesivo sin intentarlo. Esteban solo perdió 2 kilogramos, por lo cual se descarta como posible diagnóstico final. Finalmente, el síndrome subacromial, que es una patología que la verdad puede tener nuestro paciente, sí, pero no es la única, ya que nuestro paciente aqueja muchos dolores. Entonces, no puede ser la única. Así que finalmente, nuestro posible diagnóstico definitivo puede ser el hombro de nadador, pues es una lesión que afecta generalmente a los atletas jóvenes con entrenamiento intensivo, y Esteban presenta todos los síntomas que se mencionaron anteriormente. El posible tratamiento que se le puede dar a Esteban puede ser, primero, si nuestro diagnóstico es certero, lo que se debe hacer es tomar el absoluto reposo. El paciente debe de estar en un estado tranquilo y se puede ayudar con desinflamación y para la relajación del músculo con compresas térmicas en casa. Se deben de hacer terapias con acompañamiento de fisioterapeuta para desinflamar y mejorar la movilidad. Y si con los analgésicos que se le vayan a medicar no hay mejoría, se deben de aplicar inyecciones de esteroides. Y si el dolor persiste por más tiempo, se debe de hacer ya un estudio un poco más profundo y más detallado, si es necesario una endoscopia o una cirugía. Bueno, las conclusiones. Diagnóstico favorable respecto al soplo mesosistólico. El soplo mesosistólico del paciente lo analizamos como un soplo inocente o no patológico sobre la válvula pulmonar debido a la condición ectomorfa del paciente y su condición de deportista y la edad temprana. Además que evidenciamos ruidos cardíacos rítmicos sin ruidos sobreagregados. La segunda conclusión es la identificación clara del músculo según el ángulo de acción. En el momento en el que el paciente inicia con la abducción en su brazo derecho, en un ángulo de 0 a 60 grados, el paciente presenta dolor y molestia. Lo anterior nos indica que la lesión se presenta en el músculo supraespinoso o el músculo deltoideo, debido a la acción del músculo en un ángulo de movimiento. Y la tercera conclusión, que es tener una visión correcta de los exámenes radiológicos, debemos de saber analizar y observar minuciosamente los exámenes radiológicos para que ningún detalle sobre lo que podría ser el diagnóstico se nos vaya a escapar. Debemos de realizarle al paciente los exámenes necesarios y suficientes para que este análisis detallado sea correcto. Solo encontramos aspectos positivos en este trabajo. Primero, la aproximación a situaciones reales de las prácticas cotidianas. Estas situaciones de los casos clínicos nos ayudan a adaptarnos y a visualizar de forma pequeña todo el trabajo que vamos a tener que hacer en un futuro cuando terminemos nuestra carrera. Segundo, el repaso de información teórica previamente vista. En clase hemos visto todos estos temas, por lo que con este caso clínico nos ayuda a repasarlos y a montarlos, a poder verlos de una forma distinta. Y las herramientas que motivan a las investigaciones médicas y científicas. En los casos clínicos se nos presentan enfermedades o términos que no son totalmente desconocidos por nosotros los estudiantes.
lo que nos fomenta a la investigación y a la relación de estos con la información que hemos visto anteriormente en la clase. Esta es toda la bibliografía que encontramos y que utilizamos en nuestro trabajo. Y finalmente, las gracias. Muchas gracias por ver este video y esperamos que les haya gustado.